Con su permiso, Presidenta. Bueno, pues finalmente llegó la minuta de la Cámara de Diputados, una nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Estudiamos con cuidado, con atención, en total 169 artículos, y queremos desde ahora denunciar dos dardos envenenados en esta reforma que bajo ninguna circunstancia vamos a acompañar. El primer dardo envenenado es su adicción por el control político. A la mala se hicieron de la mayoría calificada en este Senado. A la mala tomaron el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Controlan todos los colegiados, controlan todos los jueces de distrito, controlan todos los jueces administrativos. No tienen llenadera. Ahora quieren el control del agua. Quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua. Antes de la reforma, si el campesino quería vender su parcela con una concesión de agua, podía transmitir la concesión de agua. Con esta reforma, el campesino ya no puede transmitir. Presidenta. Compañeros y compañeras, por favor, los invito a guardar silencio y a escuchar al orador. ¿Por qué en lugar de andar de gritonas y de gritones no piden la palabra y se suben con argumentos a rebatir lo que voy a decir? Ahora, si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron ustedes un nuevo procedimiento. Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena. En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al gobierno, y si al gobierno de Morena no me van a dejar hablar, no quieren que la gente sepa la verdad. Compañeros Presidenta, y compañeras le pido que senadores, detenga mi tiempo porque no me dejan hablar. Sí, está detenido el reloj. El tiempo no, porque el tiempo corre, pero el reloj sí. Continúe el orador. Y por favor, silencio. No sean ignorantes, hombre. Lean el artículo 22. Lean el artículo 22. Ahora lo que se establece es que se reasigna el volumen siempre y cuando el gobierno quiera. Vamos derechito a un régimen autoritario, a una dictadura donde Morena lo controla todo, incluyendo el agua. Y segundo, quizá lo más grave, lo que hoy vamos a oír toda la tarde y toda la noche es que ustedes dicen que van en contra de los acaparadores de agua. Eso nos van a repetir hora tras hora, se los adelanto. Primero, es una mentira, porque han estado señalando a 3 integrantes del grupo parlamentario del PAN. Nada más que métanse a la página de Conagua, porque les adelanto, hay un integrante de su bancada, del oficialismo, y aquí tengo el documento, que él solito tiene 3 veces más volumen de agua que todos los del PAN juntos. Entonces, ahórrense su argumento, porque les va a salir el tiro por la culata. Y segundo, ¿sí me darán chance de terminar? ¿Me detiene el reloj, por favor, Presidenta? Está detenido el reloj. Nada más les pido, por favor, que guarden silencio. Se va a tener oportunidad de dar respuesta a los cuestionamientos. Es que cuando se hacen. acaban los argumentos, Presidenta, vienen los gritos, las descalificaciones. Ese es el problema con la bancada de Morena. A ver, continúe el orador y les pido, por favor, compañeras ¿Qué hay en el fondo de su silencio. discurso en contra de los acaparadores?
Fuera máscaras. ¿A partir de qué volumen de agua pasas de ser pueblo bueno a un mal acaparador? ¿Dónde está la frontera? Hoy es el agua, pero quítense la máscara. Mañana van a decir, acaparan tierra. ¿Y después de qué superficie pasas de ser pueblo bueno a acaparar tierra? Y pasado mañana va a ser como en Cuba. ¿Por qué tienes 3 casas si solo necesitas una? ¿Por qué tienes 2 vehículos si tu vecino no tiene vehículo? ¿Por qué tienes una cuenta de banco si la mayoría de la gente no tiene recursos? Lo que hay detrás de su discurso de odio es un desprecio brutal a la propiedad privada. Quítense la máscara y díganlo con claridad. Y finalmente, para muestra de que no les interesa el agua, que lo que quieren es control político y acabar con la propiedad privada, en esta reforma no le ponen un peso a resolver el problema. En la mayoría de las ciudades, el 50% del agua se fuga. En el campo, de las 7 millones de hectáreas que tienen riego, si acaso un millón está tecnificado. ¿Cuánto dinero le ponen para tecnificar el riego? ¿Cuánto dinero le ponen para acabar con las fugas? 0 pesos, porque no les interesa el agua. Lo que quieren es el control político, a los campesinos arrodillados. Nada más que les quede bien claro, somos muchas, somos muchos, cada vez somos más los que no vamos a aceptar que conviertan a nuestro país en una dictadura. Senador, ¡que viva la libertad y que viva México! Después de 10 minutos de ChatGPT y su discurso, retomamos el debate. Con el permiso, presidenta. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy aquí? Estamos garantizando el derecho humano al agua de todas las y los mexicanos, pero particularmente de los pequeños y medianos productores que alimentan a nuestro país. Un fuerte aplauso para los productores agrícolas y pecuarios de México, que vaya que se lo merecen. Cumpliendo un compromiso ético, pero también un compromiso de carácter jurídico, porque desde 2012 incurrimos en un mandato judicial en el Congreso de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos mandató a reglamentar el artículo 4º constitucional, donde se garantizó el derecho humano al agua, y no se hizo en el sexenio de Calderón, no se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y fue hasta la administración de Andrés Manuel López Obrador que se abrió el debate, y hasta la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer científica al frente de la Presidencia de la República, que se aborda este asunto con total seriedad. Tanta seriedad que desde su campaña propuso el Plan Nacional Hídrico, que propuso el 21 de noviembre del año pasado. Y unos días después, el 25 de noviembre, citó a todas las y los gobernadores que quisieran suscribir el Acuerdo Nacional por el Derecho al Agua y la Sustentabilidad, en donde, oh sorpresa, uno de los compromisos era la expedición de la Ley General de Aguas y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales. ¿Quiénes estaban allí? Todas y todos los gobernadores del PRI, del PAN, de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Fíjense nada más quién estaba: la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos. Aquí está en la imagen, más cerquita si no nos queda claro, que ella sabía del Acuerdo Nacional de Aguas, donde ya se mandataba a crear esta Ley General de Aguas y a reformar la Ley de Aguas Nacionales. Así que no se hagan como que la Virgen les habla. ¿Para qué reformamos este ordenamiento y creamos uno nuevo? Para garantizar el derecho humano al agua,
dividir las competencias entre los 3 órdenes de gobierno, eliminar la sobreexplotación de los mantos acuíferos, terminar con el acaparamiento de agua en unas pocas manos, terminar con la desigualdad en la distribución del agua y terminar con el mercado negro que hay de compraventa de agua, siendo este un recurso de la nación según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es la realidad nacional? En México, el 76% del agua que se consume se destina al sector agrícola. Pero en mi estado, el estado de Chihuahua, este problema se profundiza. Es del orden del 80% el agua que se destina al sector agrícola. El resto se utiliza en el uso industrial y en el uso doméstico. Por eso, cuando le decimos a la gente, ahorre agua, báñese menos tiempo, no lave su carro con manguera, que hay que hacerlo, que hay que hacer esas campañas, en realidad no estamos resolviendo el problema. Pero me voy a centrar un poquito en el uso doméstico. Es cierto que el gobierno panista del estado de Chihuahua tiene el servicio más deficiente de abastecimiento que hay en todo el país. La Junta de Aguas, que es comandada por un violentador, el exdiputado federal Mario Mata, no garantiza el acceso al agua en los hogares de Ciudad Juárez. Los tandeos son por la madrugada y las madres se tienen que despertar a las 2 de la mañana a lavar los uniformes de sus hijas e hijos y se las cortan a las 3 de la mañana. Y en las colonias populares les dicen, no hay agua, pero ¿qué tal los grandes residenciales con los campos de golf verdecitos? Allí hasta las jardineras tienen sistema de riego automático. Pero insisto, por mucho que allí se ahorre el agua, no estamos resolviendo el problema y por eso tenemos que centrarnos en el sector agrícola y pecuario. ¿Cuál es ese diagnóstico? Más del 80% de los municipios del estado de Chihuahua, según el monitor de sequía de Conagua, han tenido un grado de sequía en los últimos 4 años, desde moderada, severa, extrema o excepcional, que es la más grave. Los niveles de las presas descendieron a niveles históricos. Yo estuve en el lago Toronto, el mar chihuahuense, en la presa La Boquilla, cuando estaba al 12% de su capacidad. Era una tristeza, los pescadores estaban tristes, los agricultores estaban tristes porque no hubo ciclo agrícola. La sequía también es una contingencia ambiental, al mismo tiempo que los temblores, que los huracanes, simplemente que la sequía es una muerte silenciosa, es una muerte lenta, pero hay que abordarla. En papel, de acuerdo a la disponibilidad que establece la propia Conagua, en Chihuahua solamente deberíamos estar explotando 3,000 millones de metros cúbicos de agua. ¿Saben cuánto estamos explotando si hacemos la suma de todos los títulos de concesión que gobiernos neoliberales entregaron? Estamos hablando del orden de los 6,000 millones de metros cúbicos de agua. Estamos sobreexplotando año con año el doble de lo que deberíamos estar sobreexplotando. Si seguimos así, en el estado de Chihuahua no va a haber campo que valga. Los próximos 5, 10 o 15 años hay que poner orden. Esto sin considerar los 7,000 pozos clandestinos, las 7,000 constancias de libre alumbramiento o folios 8. De ese tamaño es el problema. No es sequía, es saqueo. ¿Cómo es posible que una sola familia concentre 150 títulos de concesión? El agua para Chihuahua es lo mismo que para nosotras y nosotros la sangre que corre por nuestras venas. Y si una familia concentra lo equivalente a 19,000 albercas olímpicas llenas al 100%, están desangrando a Chihuahua, están desangrando a nuestro campo y ustedes están defendiendo a los que se roban el agua, están defendiendo a los guachicoleros del agua en el estado de Chihuahua. Y yo no quiero caer en el error que ustedes caen deliberadamente de no leer el dictamen. Voy a utilizar el propio dictamen para contestarles. Miren ustedes dicen que no se van a permitir la transmisión de los pozos cuando se vendan las tierras, que se separa. Esto es completamente falso, como nos lo demuestra el artículo 37 bis. Los agricultores lo pueden consultar, los ganaderos lo pueden consultar. Allí se garantizan las sucesiones, las herencias
de los pozos, de los títulos de concesión, y allí se garantiza que Conagua deba respetar las entregas volumétricas exactas de los títulos de concesión que estaban previos a la compraventa de los terrenos. Otra de las grandes mentiras que tienen que ver con esto. Fíjense nada más, artículo 49 que dice: una vez que se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso de agua que se refiere el presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes. La autoridad del agua, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original y por el plazo remanente de su vigencia en los términos previstos en la presente ley, exceptuando el análisis de la disponibilidad. Es decir, ni siquiera va a entrar al análisis de la disponibilidad. El título de concesión se queda igualito, el binomio tierra-agua permanece intocado, inmaculado. Otra de las grandes mentiras que he escuchado, que las zonas de libre alumbramiento ya se van a eliminar. No es cierto, aquí está el quinto transitorio. La Comisión Nacional del Agua presentará un programa de regularización respecto de las obras en las zonas de libre alumbramiento asentadas en el actual Registro Público de Derechos de Agua. Esto les permitiría a quienes tienen constancias de libre alumbramiento acceder a muchos de los programas de incentivos del pago de luz eléctrica, como es el PEGUA. Es decir, se les va a regularizar, compañeras, compañeros agricultores. Otra de las grandes mentiras, que el gobierno federal no apoya al campo. ¿Qué sería de la Sierra Tarahumara? ¿Qué sería de municipios como Bocoina, como Uruachi, como Maguarichi, como Valleza, sin los programas Sembrando Vida? En donde no solamente es la principal fuente de empleo, sino que en muchas ocasiones la única fuente de empleo. ¿Qué sería de los pequeños productores sin producción para el bienestar? ¿Qué sería de los pequeños lecheros sin los precios de garantía de Liconza, sin los fertilizantes gratuitos, sin el programa del PEGUA? Otra de las grandes mentiras, que no hay dinero para la tecnificación del riego. Cuando concluya la administración de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se habrán ejercido 70,000 millones de pesos para la tecnificación del riego. En Chihuahua el 0,5 en Delicias, tecnificándose en este momento al 100%, y el 0,9 en el Valle de Juárez. Guadalupe y Pragedis, municipios del norte de nuestro estado, tecnificándose al 100%. El gobierno federal ha invertido 10 veces más que el gobierno estatal. Última gran mentira, que al PAN le interesa mucho el campo. Este campo les importa a ustedes, el de los títulos de concesión de Vicente Fox, de César Duarte, el campo que ustedes se robaron en base a la corrupción. Si de verdad les importara el campo, el presupuesto de la gobernadora María Eugenia Campos le destinaría más del 1.2% de recursos a la Secretaría de Agricultura. Si de verdad les interesara el campo, votarían a favor junto con nosotras y con nosotros esta nueva Ley General de Aguas y estas reformas a las leyes de aguas nacionales. Lean los dictámenes, dejen de mentir, dejen de desinformar y estudien, dejen de hacer sus discursos en ChatGPT. Muchísimas gracias.